también Sí, para buen usted. día. Buen día Se ve para un los sol tres. radiante detrás ahí, así Sí, que el día está, claro, aunque ahí Yo pensaba que usted iba a decir que muy la lindo. doctora es como un sol radiante. no hay duda, también lo es. Porque sí, Porque lo es. nos ayuda a entender lo que nosotros no tenemos la De capacidad acuerdo, de entender. de acuerdo. Así que no hay duda ninguna. Doctora, sinceramente, es verdad. Bueno, gracias. Bueno, ayúdenos Bueno, a el insomnio entender esto, ayúdanos a entender el Sí, insomnio en los niños. yo traje 8 gráficas para poder entender todo este fenómeno del cual poco se conoce porque solo pensamos que los niños, que los adultos tienen este insomnio. Entonces, en la primera gráfica vemos que el insomnio es un evento biopsicosocial, está determinado por muchos factores. Edad de comienzo 6 meses, 33% genético, 40% ambiental. 30% de niños menores de 5 años padecen alteraciones del sueño. 40% son menores de 1 año durante el periodo de lactancia. En la segunda gráfica vemos la pregunta, ¿cuándo se considera insomnio infantil? Bueno, si el niño se despierta y no puede retomar el sueño una vez a la semana, si a los 6 meses necesita más, 6 meses de vida, más de 45 minutos para dormir, al menos 2 veces por semana, apunten este dato. En la tercera gráfica vemos cuáles son los factores que producen el insomnio. Apnea del sueño, lo que relataba el doctor Llamo y que ocurre en los niños más seguido de lo que se piensa. Y acá viene algo difícil pero fácil. Jactatio capitis nocturna. ¿Qué es esto? Ocurre entre los 8 meses y 4 años. Es el movimiento de cabeza a derecha, izquierda, o inclusive golpeando con la cabecita la almohada sucesivamente para intentar dormirse. Pero este mismo movimiento es lo que hace que el niño no alcance el sueño. O si se despierta, continúa con estos movimientos. Reflujo gastroesofágico. Todos los niños regurgitan la comida, eso lo sabemos. Pero ¿qué sucede cuando esto se cronifica? ¿No? Y más allá del año, de 2 años, 3 años, el niño está con este reflujo gastroesofágico. Hablamos ya de la enfermedad gastroesofágica. Acá hay algo interesante sobre protección y abandono. Vale decir que tanto la madre que no lo deja al niño dormir solito, la madre que coloca una gran cantidad de estrés sobre el niño, una gran cantidad de ansiedad porque ella está muy ansiosa. Y también el abandono. El abandono, bueno, hace que los niños tengan dificultades para conciliar el sueño o por el contrario, pueden entrar en un sueño muy profundo y en algunos casos en abandono absoluto pueden fallecer. El encierro y el confinamiento. Bueno, ahora que estamos en pandemia, encierro y confinamiento produce también en los niños con predisposición insomnio. Enuresis, que es hacerse pis en la cama, dolores de oído, otitis, digamos cólicos crónicos, que al principio son casi naturales en el bebé por el sistema el sistema digestivo que está demasiado inmaduro. Pero no puede esto cronificarse. Alergias alimentarias. Yo lo sé esto porque una de mis hijos tuvo este problema. Son alergias a la lactosa, alergias quiere decir a la proteína de la leche de vaca. Trastornos de ansiedad, que hay muchos trastornos de ansiedad en los niños. Solamente creemos que los trastornos de ansiedad son en los adultos y no es así. Hábitos de sueño inadecuados, hay mucho desorden a la hora de dormir y no se fija una hora de sueño. Herencia parental, si los papás ya tienen insomnio. Falta de límites claros. Acá se duerme a las 8 o a las 9 y no hay vuelta. Depresión de las madres, este es otro, y también algunos medicamentos, si es que el niño está concomitantemente sufriendo alguna enfermedad. En la próxima gráfica, vemos los tipos de insomnio.
Tenemos dos tipos de insomnio. El conductual, ¿qué es esto? El niño solo se duerme frente a una conducta de mamá o de papá. ¿Cuál es esta conducta? Pues mecerlo, tenerlo en brazos, cantarle una canción, así se duerme. Si no, no puede dormirse aunque tenga 2, 3, 4 años. Higiene del sueño inadecuada, algo mencionamos, cuando el niño no se le fija el horario de dormir, comen chocolates, toman colas, juegan, comparten videogames con los hermanitos más grandes, escuchan discusiones de los padres o hacen ejercicio físico antes de dormir. Doctora, Parece mentira, pero estas cosas suceden. doctora, con su permiso, la puedo interrumpir para poder ir, para que después no se me olvide, ¿no? Porque tengo la gráfica anterior me creó un montón de preguntas. Claro. Entonces, básicamente, diríamos que las causas las podemos dividir en psicosociales y básicamente un poco más biológicas, un poco más, no biológicas, pero por ejemplo, porque si estamos hablando de higiene del sueño, si estamos hablando de que tienes que mecerlo, ciertas conductas, pero ya si estamos hablando de reflujo gastroesofágico, de apnea, estamos hablando entonces de entidades más establecidas médicamente. Y a la misma vez, esta es una pregunta, ¿no? Básicamente si los podemos separar. Y la otra es también las edades. Si podemos determinar hasta cierta edad, porque por ejemplo es muy difícil ver a un niño de 4 o 5 años que lo estamos meciendo en un sillón. Eso. Sí pasa con el niño de 6 meses o 7 meses, pero un niño de 4 o 5 años casi ningún padre lo sienta en un sillón y lo mece, porque ya tiene una edad que la conducta es otra que tomamos normalmente. Otra vez, para yo tratar de entender, si usted puede un poquitico que dividir eso en la edad hasta ¿Cómo usted ve las causas relacionadas con las edades, con las diferentes edades? Bueno, eso lo voy a explicar en próxima gráfica, pero te recuerdo, como indiqué en la primera gráfica, que 30% es genético y hay un 40% ambiental. Vale decir que el niño puede tener una predisposición genética y desarrolla una enfermedad, ¿verdad? Ya como una entidad, como algo separado, con bases orgánicas, y al mismo tiempo tiene cierta familia, y entonces eso de pronto puede incentivar o puede agudizar si no es tratado bien, de modo que tiene mucha importancia desde ya todo lo que es la familia. En cuanto a las edades, ahora lo voy a indicar, ¿verdad? Pero esto va desde los 6 meses a los 12 años. Y en esta gráfica, ¿cuáles son las consecuencias para la salud presente y futura? En estos chiquitos hay malestar, nerviosismo, somnolencia, falta de atención, tienden a la obesidad por el gran estrés al que están sometidos, presión arterial alta, dolores de cabeza, tienen pesadillas y sonambulismo desde adultos. Pero ojo, que el sonambulismo también es algo que tienen los niños, algunos, entre los 4 y los 8 años, y se va generalmente de forma espontánea. Esta conducta del insomnio genera un rechazo del niño por parte de la familia. La familia está cansada, ya no sabe encontrar los recursos porque a lo mejor no los buscó de manera intensa, y entonces hay una suerte de rechazo inconsciente de ese niño que se manifiesta en conductas de los padres. Problemas del desarrollo por alteración de la hormona del crecimiento. Sabemos que el insomnio tiene impacto directo sobre ciertas hormonas, y no solo del crecimiento, sino también cortisol, también sobre la hormona tiroidea. Y hay en la adultez una vulnerabilidad a sufrir trastornos depresivos. En la próxima gráfica vemos el tratamiento psicológico y vemos las edades, que es lo que hablaba muy atinadamente el doctor Llamo. De 6 meses a 5 años, el insomnio se trata con técnicas de extinción de hábitos, que es el método Ferber, que quiere decir que al niño de a poquito se lo va induciendo con ayuda de los padres, que cuando llora entran, lo calman, salen, y ese periodo cada vez es más extenso. O también una técnica que no estoy de acuerdo dentro del método Ferber,
es de golpe dejar llorar al niño hasta que se consuele y pueda dormirse. Ahora, entre los 5 y los 12 años, que también se padece insomnio, se usa la reestructuración cognitiva y una técnica de relajación 4-7-8, que esto solamente se puede hacer por indicación y junto al pediatra. 4-7-8 es inhalar por la nariz 4 segundos, sostener el aire en los pulmones 7 segundos y exhalar por la boca durante 8 segundos. Pero eso se le dice, doctor, eso se le enseña al niño que haga eso. Sí, no, entre los 5 y los 12 años. Generalmente a los 5 años esto es una técnica que está llevada por el pediatra, que funciona mucho más rápidamente en niños mayores, en chiquitos de 8 a 12 años. Pero va a depender del grado de evolución del niño. Y la intención paradójica, que es otra de las últimas técnicas, que es decirle al niño, y particularmente funciona en niños de 10 a 12 años, no te duermas, quédate toda la noche despierto, hasta que finalmente el niño se duerme. Doctora, y en la próxima gráfica tenemos el tratamiento en casa antes de dormir. Sí, no, termine la gráfica, doctora. Evitar pantallas y celulares, evitar siestas muy largas, evitar variar el horario de dormir, evitar ingesta de colas, chocolates, evitar el ruido, ejercicios, luz, juegos, discusiones. Todo esto altera, y esta fórmula es ideal también para adolescentes y es ideal también para adultos. En la gráfica anterior, si me la ponen nuevamente, se utiliza para los adolescentes la cronoterapia. Bueno, no está indicada allí, pero la cronoterapia se usa porque adolescentes y adultos tienen lo que se llama el síndrome de la fase del sueño retrasada. Ahí está indicado. Es decir, en donde los ciclos circadianos de la noche, del día, no están de acuerdo con el reloj biológico de la persona por problemas neurológicos. Entonces se aplica la cronoterapia, ¿verdad? Que es una técnica interesante para poder ir poniendo el ciclo interno, el reloj biológico, al compás del reloj día-noche. Y esto afecta del 3% al 16% de la población adulta. De modo que si hay una última gráfica, que si a ustedes les interesa, se las paso, sobre las fases del sueño, ¿verdad? Que son la fase no REM y la fase REM. No REM quiere decir la fase en que no soñamos. Es Rapid Eye Movement, del inglés, obviamente, y consta de 4 etapas gradualmente más profundas: adormecimiento, sueño ligero, transición y sueño profundo. Acá se logra el sueño profundo, donde el cerebro desarrolla las ondas lentas, lentas. Quiere decir que muchas sustancias como las drogas, particularmente el alcohol, que en pandemia mucha gente, bueno, para dormirse antes toma alcohol. Sí, se duermen antes, pero resulta que no llegan al sueño profundo, a estas ondas reparadoras del cerebro. Y en cuanto a la fase REM, es la fase en la que soñamos, es la fase en donde hay mayor actividad cerebral, casi igual que la del día, y en donde los músculos están bloqueados. Ahora, en los casos, y por razones de enfermedad neurológica, los músculos no están bloqueados, se produce el insomnio, porque los músculos tienen que estar bloqueados para que no actuemos nuestro sueño, para que si soñamos que nos vamos de casa, no nos levantamos, abrimos la puerta y nos vamos. Y también captamos información del exterior y la integramos al sueño para que no se produzca el despertar. Recordemos Freud cuando decía que el sueño es el guardián del dormir. Por eso, porque todos los ruidos de afuera, por lo general, no nos despiertan. La fase esta donde soñamos, que es REM, en los niños, fíjate qué increíble, es
el 50%, y en los adultos el 20% del total del sueño. De modo que esto es interesante porque conociendo estas etapas podemos darnos cuenta de las cosas que debemos hacer para poder alcanzar sueños reparadores, particularmente en los niños. Quisiera saber eso, si es algo que se puede entrenar uno, sí. A hacer eso. Sí, por supuesto. Necesitamos entrar primero, antes de entrar al sueño REM, necesitamos el sueño de ondas lentas, el sueño profundo. Entonces ese es el primer paso. Para lograr el sueño profundo, no debemos usar ni las pantallas celulares ni la televisión, que no es aconsejable en la habitación, 2 horas antes de dormir. No tomar ninguna bebida alcohólica también, no tomar ninguna droga. Hay algunos médicos que aconsejan administrar la hormona del sueño para poder lograr este sueño profundo. Pero primero hagamos una higiene del sueño. Entonces, si logramos este sueño profundo, reparador, vamos a entrar entonces en la fase en la que soñamos, que es tan importante también, porque todo hace soñar, dormir profundamente con sueños con ondas lentas, y soñar es lo mismo que apagar la computadora. Hay un reboot de todo nuestro sistema. Bueno, por eso no nos damos cuenta doctora, cuando no dormimos bien. Y ese punto que hizo ahora, porque ahora de nuevo a los niños, quizás padres o abuelos en el intento de calmar al niño a última hora para que pueda dormir, quizás cometen el error de hacer eso mismo que usted dijo ahora, de darle o el teléfono o la tableta o encender el televisor, que sabemos que es una distracción, que es un estímulo que no debe ser. Entonces, gracias por mencionar eso, porque quizás eso sea una técnica que estamos cometiendo en error, y muy importante evitarlo. El tema es que las pantallas azul, la luz azul de las pantallas, lo que hace es engañar al cerebro, haciéndole creer que es de día. Entonces no se logra el sueño, porque la hormona del sueño no se dispara. Este es el tema. Está muy bien el comentario, doctor. No, es la suya, que usted lo mencionó, pero para reiterarlo o enforzarlo, que por favor, eso no es una buena idea, como usted... Para nada, forma parte de la higiene del sueño, para el niño y para el adulto. Pero si queremos tener la fiesta en paz en casa a la noche, por favor, a los niños no le demos los celulares. Ahora cada vez más chiquititos, hay chiquitos de 1 año y medio con celulares, lo vemos en los restaurantes. Sí. Yo quiero entrenar al niño porque, mira, sin darnos cuenta, pensamos que estamos haciendo un bien y estamos creando un problema. Por eso yo quiero comenzar, Luis, al principio. Diga usted. Sí, cuando tú mencionas los ositos de felpa o los juguetes que le damos para dormir, eso es importante porque se llama objeto transicional, descubierto por Winnicott. Es decir, se llama un objeto transicional, ¿por qué? Porque ayuda al niño hacia el camino de su individualidad y libertad. ¿Por qué? Porque lo transiciona, lo lleva de los brazos de mamá, cuando se dormía de bebé en los brazos de mamá, muy recién nacido, lentamente a los brazos de la sociedad, en donde va a tener que manejarse solo. Por eso ese objeto transicional es tan importante, y yo di una conferencia en Ana Geméndez respecto de esto, para que los papás mantengan ese objeto transicional, que si se pierde los niños entran en un llanto absoluto. Todos los papás lo hemos vivido. Bueno, yo ahora es que la almohada, bueno, la almohada... almohadita, doctora, no diga almohada, almohada es grande. Sí, bueno, no, la almohadita chiquitica que y la sí, huele. Pero hay yo lo he visto y huele. Hay adultos que no pueden vivir sin su almohada. Sin su almohadita. Porque hay alguna falla en su autoestima, alguna inseguridad, y que continúan con ese, porque no han pasado satisfactoriamente la etapa del objeto transicional. O sea, es un problema del adulto, no del niño. No, pero es que... En otras palabras. Pero es una persona que está enferma. Sí, pero de cierta manera, sí, pero ¿no? un problema de la adultez, de la transición entre niño y adulto, no un problema de la infancia. Está bien que en la infancia usen la almohadita o el osito, está perfectamente bien. El problema viene cuando una persona no puede... Dejar de la almohadita.
Exacto. Entonces, ese es otro problema, que no necesariamente fue un error de los padres por darle la almohadita, sino ese es un problema que tiene esta persona que no ha logrado pasar de la etapa de... Anal. De la etapa anal, no, eso está correcto. No. Ok. Ya estás hablando un poco más avanzado. Estás hablando de una persona adulta ya, que no Por eso puede... te digo que no, sigue todavía mentalmente en esa etapa. Pensando en su almohadita, que era es el resguardo. Diga, doctora, diga, doctora. Luis, la etapa anal es una de las etapas del desarrollo psicosexual del niño, expresadas por Freud, ¿verdad? En donde... ¿Pero cuándo comienza? Pero esto no es es la etapa anal, se produce muchos años después del nacimiento, ¿verdad? ¿Cuándo comienza? Bueno, empieza, lo primero es la etapa oral, el chupeteo, la boca es el primer centro de conocimiento del mundo. A través de la boca el niño conoce, por eso se lleva todo a la boca, porque los otros sentidos no los tiene desarrollados. Es una defensa, ¿verdad? Que es importante ese chupeteo del niño y tomar la mamadera y todo eso, o el pecho de la mamá. Y después va transicionando hacia otras etapas. Que bueno, habría que entrar dentro de la teoría freudiana, porque hay una etapa que es la etapa fálica, por ejemplo, ¿verdad? En donde el niño solamente descubre que existe, que la madre le está faltando lo que al padre tiene, digamos, genitalmente hablando. Y ahí se desarrolla toda una teoría, que la desarrolla Freud en torno a la falta, que también después la habló Lacan. Son conocimientos muy profundos, ¿verdad? La última etapa del niño es la etapa en la cual integra todas las etapas anteriores, para explicarlo fácilmente, y entonces porque el niño, dice Freud, es un perverso polimorfo, porque su satisfacción, las zonas de satisfacción, no son las mismas zonas de satisfacción sexual. Recordemos la teoría de Freud, que los adultos, por eso el niño al principio la zona sexual es la boca, luego los genitales, es la zona anal, en fin, y que la zona anal, cuando está en esa etapa, son los niños retentivos, que retienen las materias fecales. Yo sé, crecen, esa es la misma almohadita, la chiquitica, no la almohada, sino la misma chiquitica, se la llevan y muchas veces la tienen hasta mordida, que tú le ves que la han mordido por un ladito, que los niños lo hacen, y se quedan rendidos, se duermen, claro, bueno, es una realidad, pero nosotros somos... ¿Cómo? Porque el objeto transicional no solamente es el osito o el juguete, es una sábana, es una manta. Hay chiquitos que van por la casa arrastrando la mantita, la mantita que es esa y que no se la saque si es un problema para lavarla, porque no, uno tiene que estar esperando que se duerma, sino para poder lavar esa mantita. O puede ser una almohadita también. Son distintos objetos que utilizan y que lo ayudan a desprenderse, porque ese objeto, la mantita o la almohadita, es como si fuera mamá. Es mamá, de alguna manera, que tiene siempre con él. Y debemos de quitarle debemos de quitarle eso cuando va creciendo, que ya va uno, no lo dejamos que siga con esa costumbre. No debemos de quitarse. Va a depender. Si el chiquito tiene 7 años, 8 años, ya tiene que empezar a desprenderse. Hay niños que no tienen objetos transicionales, ojo. Hay niños que no los utilizan. Por supuesto, es la excepción de la regla, ¿verdad? Pero sí existe. Existe. De modo que si eso se prolonga en el tiempo, como todo, ¿cuál es la regla para darnos cuenta si nuestro niño necesita ayuda? Pues la exageración, lo excesivo, cuando ya se va fuera de control, cuando nos damos cuenta que esto es demasiado, es decir, ya tiene 7, 8 años y llora y no puede si no se le da el osito. Sí, por supuesto, lo puedes hacer, todos lo hemos hecho, mecer al bebé recién nacido, mecerlo para que duerma la siestita, en fin, para que se duerma, si es que está contigo o va a estar contigo por un tiempo, desde ya que lo puedes hacer. Estamos hablando ya del insomnio específicamente, de las causas que provocan el insomnio.
una de las causas que pueden provocar el insomnio entre los niños entre 6 meses y 12 años es mecerlo, es decir, tenerlo en brazos todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces el niño se acostumbra y no quiere estar en su camita. Y si está en la camita, bueno, es como que sufre mucho. Ahora, los latinos tenemos esta costumbre, esta es la teoría. Ahora, nosotros como latinos, desde ya le dimos el chupete, yo no dejaba llorar en ningún momento a mis hijos, los levantaba, los consolaba, pero sí me quedaba en la habitación mucho tiempo hasta que se durmieran y después me iba. Con el tiempo fueron aprendiendo y con el tiempo se quedaron. Desde ya es otra cultura, no es ni buena ni mala, ni mejor ni peor. Es sencillamente dos formas distintas de ser. Acá los americanos intentan que el niño se consuele solo, a mí no me gusta esta idea, y trate de que nace, lo ponen en otra habitación, alejado, bueno, tiene que dormirse solo siempre. Yo creo que el término medio es lo mejor. Imagínate que llegan a un mundo para ellos desconocido, frío, lleno de ruidos, de voces que desconocen. ¿Qué mejor que estar en el regazo de mamá, en el pecho de mamá, para volver a reencontrarse con esa tranquilidad? El latido cardíaco, la manera en que se mueve el cuerpo de mamá, los olores de mamá, todo eso es muy importante para el niño chiquitito. Por eso yo creo que es necesario tener más tiempo, y acá viene la teoría del porteo, que es el porteo, portar al niño con esas telas, que lo pueden hacer los abuelos, pero al principio tiene que ser la mamá, después el papá. El porteo, las telas en las que nos cruzamos alrededor del cuerpo y colocamos al bebé. Esto lo hacen las comunidades más primitivas, en donde se han hecho estudios importantes psicológicos, en donde los niños no tienen irritabilidad, ni ansiedad, ni tienen todos los problemas que tenemos nosotros con los niños. Porque recordemos esto, mire, esto es tremendamente importante. Nacemos inmaduros y entonces tenemos que tener un embarazo de 1 año posterior al parto. Se llama un embarazo, podríamos decir, fuera del útero. Bueno, ese embarazo fuera del útero se hace en los brazos de mamá, hasta que el niñito adquiera todo el desarrollo necesario para poder adaptarse al mundo. Esto lo hemos olvidado y las comunidades más primitivas lo hacen. Por favor, portemos a nuestro bebé durante el primer año. Es decir, cuando vamos de viaje o salimos, en lugar de llevarlo en el cochecito, lo llevamos en nuestro cuerpo. Darle ciertas bases para que ellos puedan desarrollar un niño en el cual después mañana no tengan estos problemas en los que estamos hablando hoy. Esa es la idea, doctora. Claro, sin duda. Si no podemos en esta cultura en donde todos, bueno, debemos luchar por la supervivencia, la competencia, lo que nos lleva realmente a trabajar demasiadas horas al día y tal vez descuidar un poco a nuestros niños. Por lo menos, el primer año de vida que esté portándolo la mamá. Porque, ¿qué sucede? El sentimiento, como llamaba Freud, el sentimiento oceánico, indescriptible que siente el niño, que nace inmaduro, ¿verdad? Que la única herramienta que tiene es gritar y es retorcerse, es lo único que él puede hacer para pedir auxilio. Entonces, es importante ese año llevarlo con nosotros, porque se disminuye muchísimo, particularmente la mamá. ¿Por qué la mamá? Por lo que dije antes, los olores del cuerpo, el ritmo cardíaco, y sobre todo cómo camina mamá, todos caminamos distinto, es una cosa tan simple, ¿no? Y entonces el niño reconoce la voz que escuchó durante 9 meses, es la de mamá. Bueno, es importante doctora, ese primer año que esté con mamá. Doctor, me gustaría que me diera un poquitico de información en ese sentido. Bueno, la apnea del sueño en los niños es más frecuente de lo que se piensa, pero el porcentaje es más frecuente porque generalmente se confunde a veces con, bueno, un despertar brusco por una pesadilla, por un terror nocturno, que son parasomnias. Pero sí, cuando ocurre durante la noche hay que llevarlo al pediatra.
puede ser que se despierte con falta de aire. No solamente si tiene o cursa con un resfrío, por ejemplo, o alguna angina, algún problema, sino normalmente cuando el niño está bien se despierta. Y hay técnicas importantes para poder superar esto de la falta de oxígeno durante el sueño. Lo más importante es ver cuáles son las causas en el niño que provocan esto, porque sabemos que los problemas a veces respiratorios, como por ejemplo el asma, tienen una raíz, una pata, por decirlo así, en lo psicológico. Entonces tenemos que ver cómo está el ambiente de la familia en torno a un niño que sufre apnea del sueño. De modo que ver lo psicológico, tenerlo muy en cuenta. Y desde ya lo médico. No, yo lo que digo es, quizá voy un poquitico más atrás, no, de tener niños, es que aquí para casarse, aquí sí, tiene que pagar cierta licencia y cosas, pero aquí no te entrenan, no hay un curso para que las personas aprendan un poco a enfrentarse a un cambio de vida total. Y después tampoco aquí hay un curso. Yo recuerdo que en los primeros programas que hacía con la doctora hablábamos sobre eso, porque esa era una de las preocupaciones que yo de verdad yo tengo. Y es que tampoco lo han enseñado a ser padres. Bueno. Hay muchos que vienen, aunque es algo natural, pero hay muchos que vienen de lugares con problemas. Y entonces no saben. Y entonces yo sí creo que se debe dar una vez yo le dije a la doctora, deberían crecer cursos para poder darle Bueno, la posibilidad. Bueno, creo que la doctora tú sabes, tiene uno. Claro. Luis, yo tengo el programa Universidad Yo lo de sé. la Familia, ahora sí, que tiene una plataforma virtual. Estoy luchando con eso desde hace mucho tiempo. Yo sé. Es algo de avanzada, no se acepta todavía porque la idea es ponerlo en un continuing education, en una universidad, para que durante un año, al principio yo diseñé un pensum de 2 años, un año los padres sepan de qué se trata, y yo te aseguro que muchos renunciarían a la idea de ser padres, porque hay que descubrirse a sí mismo, qué es lo que uno quiere. Uno tiene este afán de protección del hijo, ¿cómo es la personalidad de uno? ¿Cómo nació la familia? ¿Hacia dónde va? Todo este tipo de cosas que implican conocimientos de psicología, sociológicos, dicho fácilmente, por supuesto, para que los padres puedan entenderlo. Yo estoy en esta lucha y por eso tengo la plataforma en Facebook, Universidad de la Familia, ahora sí, donde todos estos temas se van tratando y estoy, bueno, tirando para adelante para poder yo por recuerdo lo menos hacerlo desde mi website. Una vez, Definitivamente. y por eso es que yo creo que deberían de prepararse antes de que lleguen a ese paso. Pero antes se que puede. lleguen a Si ese me paso. permites, Sí. esta es la primera, el pensum que yo diseñé, es la primera carrera universitaria que ofrece una licencia para ser padres, porque tenemos licencia para todo, como tú muy bien mencionabas, Luis, para cualquier cosa, para manejar el auto, todos necesitamos una licencia, menos para la tarea más importante de nuestra vida. Es igual que si nosotros atendemos a las personas en el ámbito de la medicina sin ser médicos, ¿verdad? Entonces, necesitamos una licencia, porque a nadie se le ocurre ejercer, ver un paciente cara a cara sin tener un título. Entonces, de modo que, ¿por qué nosotros nos lanzamos a esta tarea tan importante sin tener formación? Porque, Luis, tú mencionabas, debemos formar a nuestros chicos, ¿no? Sí, la primera formación es la nuestra, como padres. Es verdad. Y luego, con todos esos conocimientos, una carrera universitaria, fíjate que es sin salida laboral, y quizá por eso no tiene ningún tipo, digamos, de atractivo económico, ¿verdad?, para las universidades. Pero la realidad es que esto no tiene que tener. La salida laboral es poder criar bien a nuestros hijos. Y entonces, realmente, evitaríamos los problemas de salud mental que estamos teniendo, los problemas de violencia. En realidad el niño no nace colgado, no lo trae la cigüeña y lo tira en nuestra cama. Nace de una familia con todos los problemas no resueltos que pueda tener esa familia. Entonces, creo que tenemos que empujar en esto, aunque nos sintamos, yo me siento sola en esto, pero de todas maneras hay que seguir adelante, porque en el futuro, si no dentro de 60 años, Luis, doctores, nos vamos a preguntar qué hicimos nosotros hace 60 años atrás
para evitar este desastre que hoy tenemos social. Porque la sociedad se deconstruye y se corta por la parte más fina, que son nuestros hijos, nuestra familia. Mire, hay muchos cursos como tú dices, Ya. Y lo que siempre decimos, pero la no familia. hay, un curso no te soluciona el problema. Los que somos profesionales sabemos que lo que hace es la repetición, el pensamiento racional, todo esto que te desarrolla el estudio, para poder tomar mejores decisiones. Solamente te lo da si ya nos paramos en una plataforma universitaria y desde ya con un programa que sea accesible y simple. No estamos hablando de las complejidades de las materias de otras carreras. Bueno, y ¿verdad? usted Aunque es lo, usted lo complejo. dijo, doctora. Y ¿Qué edad, doctora? Creo que son 6 meses, ¿no? No, ni todo. ¿Pago? No, en algunos son 3 meses. 3 meses. Hay 3 meses sociedades con que pago. han logrado más tiempo, ¿no? Ya. Han logrado 1 año para el un padre año. y la madre. Ya, exactamente. Pero no, esto no prende porque no es productivo. Vivimos en un mundo, la posmodernidad es un mundo justamente muy rápido de productividad. El mundo cambió a partir de la revolución industrial. Fuimos complejizándonos cada vez más. Entonces, esto no sirve. Mira, yo tengo un sueño, esto lo dije en un congreso internacional en una universidad en Humboldt, y es que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo para lograr y dar tiempo de maternidad los primeros 5 años de la vida del niño. Porque en realidad son 6 años. Mira, los primeros 3 años completa hitos fundacionales. De los 3 a los 6 años hay una serie de complejos psicológicos que se tienen que ir resolviendo con la presencia de la madre. Pero ¿qué pasa? Todo esto parece que estamos hablando de la prehistoria, que esto en realidad no existe. ¿Me comprende? Claro. Entonces, uno parece un ser de las cavernas hablando de esto. Lamentablemente todavía no tenemos concientización o concienciación de la importancia de que la madre de alguien, puede ser la madre el primer año, si tiene que ya trabajar el padre a partir del año, quedarse con ese niño, para que cumpla estos hitos de desarrollo evolutivo, ¿verdad?, que son tan importantes. Inclusive en la evolución, mira, en la evolución humana está puesto en la época más prehistórica, ¿verdad?, cuando todavía no éramos hombres, éramos mitad monos, mitad hombres, surge una gran desertización de las áreas donde estaban estas comunidades. Y ya las mamás no podían... Doctora, raíces. tengo que interrumpirla para decirle que lo deja ahí y en otro programa podemos continuar el tema, porque yo creo que sí vale la pena Con todo para gusto. ayudar a esta sociedad. Muchas gracias, doctora.